Wisconsin, en Madison. Reside en Lima desde el año 2017. En 2019 es co-curadora de la exposición La vida sin plazos, escritoras en la ciudad de los 90, en la Casa de la Literatura Peruana, donde ha dictado diversos talleres y seminarios dedicados a escritoras peruanas. Actualmente se desempeña como investigadora y co-curadora de la plataforma digital Memoria Perú en la Biblioteca Nacional del Perú. También nos acompaña el señor José Donaire Huefken, que es escritor, docente, crítico literario, especialista en hacer antologías de diversas temáticas en el campo de la investigación literaria y de la narrativa nacional. Actualmente él es el responsable de la selección de las autoras y relatos del libro que nos convoca esta tarde y también el encargado del prólogo. Con José Donaire ya hemos hecho algunas publicaciones anteriores y agradecemos también su participación como parte del sello Ediciones Copé. Quería invitar primero a José para dar unas palabras y luego damos pase a Nicole. Tu audio, José. Buenas tardes. Buenas tardes, está sin audio, ok. Buenas tardes, muy agradecido de en este espacio, en el simposio. Es una magnífica oportunidad para insistir en esta reflexión, ¿no? En visibilizar a mujeres que lucharon por la independencia del Perú, pero también para visibilizar a autoras peruanas que, si bien son reconocidas en diversos ámbitos, aún no consiguen pues circular como se desea, ¿no? Los relatos aquí reunidos en este nuevo volumen de 21 hablan muy bien de este trabajo tan prolijo y tan, digamos, acertado, ¿no? La propuesta de lo que es la ficción histórica. Este libro definitivamente no debería ser considerado una suerte de referente en el ámbito de la historia, pero en sentido estricto, quiero decir. Pero el libro es un magnífico logro en cuanto a cómo indaga en la mente de personajes históricos, ¿no? Los cuentos están ambientados, pues, la mayoría en provincias, hace más de 200 años o menos de 200 años, y dan cuenta, pues, de este compromiso de muchas mujeres que amaban al Perú como una nación, como una patria libre, ¿no? Y estuvieron, pues, dispuestas a sacrificar muchas cosas para lograr sus objetivos, sus metas. Y bueno, estoy muy agradecido, pues, con el simposio, estoy muy agradecido con Ediciones Copé de Petroperú, que me han respaldado en este segundo volumen, y esperemos, pues, que de aquí a un par de años estemos presentando el tercer y definitivo volumen, ¿no? Que, digamos, sigue un poco este desarrollo de generar historias que nos den luz sobre lo que más o menos ocurrió hace, pues, 200 años. Muchas gracias. Gracias, José. Queríamos dar pase ahora a nuestra invitada, si por favor puede dar su presentación. Sí, muchas gracias a José y también al Congreso. Yo creo que un libro así como este libro no sería posible sin la iniciativa de CEMAL, del Centro de la Mujer Flora Tristán, que han hecho, que han visibilizado a mujeres a lo largo de que han sido silenciadas a lo largo de la historia en el Perú y en América Latina. Entonces, yo creo que realmente no sería posible sin las iniciativas previas de estas organizaciones. Y como menciona José, es una propuesta, no es una indagación histórica, sino un acercamiento narrativo, literario, a estas figuras que han sido invisibilizadas. Entendemos todos el valor de visibilizar a estas mujeres, entonces yo quisiera mencionar cómo el libro lo hace, porque creo que además de esta labor de visibilizar a estas, bueno, no solo son 21 mujeres que han
que han luchado por la independencia, sino conocemos también a más de una mujer en cada historia, en cada cuento. Entonces, quisiera mencionarle cómo cada cuento, me parece valioso que cada cuento asuma de manera distinta su acercamiento al pasado, porque no ha habido una fórmula de cómo escribir sobre el pasado, sino cada escritora ha asumido de manera diferente ese acercamiento a estas figuras, a estas mujeres. Segundo, otro aporte para mí muy valioso de esta propuesta es la descripción sensorial y afectiva que nos permite la narrativa, ¿no? Creo que nos ayuda, nos transporta de alguna manera al pasado. Y tercero, quisiera mencionar la organización del libro a cargo de José y las posibilidades que ofrece. Creo que ofrece diversas lecturas. Bien, quisiera felicitar a José y a las autoras de este libro, que creo que ha sido una apuesta un poco arriesgada, ¿no? Porque estamos escribiendo sobre mujeres que actuaron hace 200 años o más de 200 años. A veces no hay mucha documentación sobre ellas y siempre, sobre todo con esta propuesta literaria, hay una responsabilidad ética de cómo retratar a estas mujeres y también conservar la libertad creativa. Y para mí ha sido muy interesante leer este libro porque en cada cuento encuentras otro acercamiento al pasado. Me encantó el texto metaliterario de la escritora francesa radicada en el Perú desde hace mucho tiempo, Sophie Canal, porque ella reflexiona sobre el mismo ejercicio de emprender este desafío, ¿no? De investigar sobre una figura donde no hay mucha documentación. Describe las varias maneras en las que intenta acercarse al sujeto, incluye un texto ficticio y después de eso reflexiona sobre posibles críticas de ese texto, ¿no? De asumir la voz de esta mujer marginada. Yo creo que ese texto es clave para pensar el reto que asumieron todas estas escritoras. Pero también algunos textos, muy pocos en realidad, nos sitúan en el pasado a través de la primera persona, otros a través de la tercera persona omnisciente, y muchos textos, quizás la mitad, piensan el pasado desde el presente, ¿no? Tenemos, como Sophie, alguien que investiga sobre el pasado y nos cuenta desde el presente cómo ha sido su experiencia. Hay otros textos de corte fantástico donde una mujer contemporánea del presente tiene algún vínculo con la figura, con estas mujeres del pasado. Y finalmente hay otro texto en esa misma línea de los vínculos entre el pasado y el presente de Victoria Vargas, donde ella dialoga con el espíritu de la mujer de Magdalena Centeno en Arequipa. Y el diálogo en sí es muy hermoso, muy conmovedor, el diálogo entre la autora y el espíritu de esta mujer. Pero la reflexión sobre el lugar, pensar el bicentenario y el lugar donde estamos parados, cuál es la historia que ha pasado en este lugar, me parece muy potente en ese cuento también. Entonces, para mí ha sido, creo que es una colección de cuentos que te sumerge en estas experiencias, pero al mismo tiempo reflexiona sobre la responsabilidad hacia el pasado y sobre todo hacia los sujetos que han sido marginados. Bien, no quisiera descartar sobre el segundo punto, lo sensorial y lo afectivo. No quisiera descartar la reflexión
las convicciones políticas, las reflexiones a veces incluso filosóficas que aparecen que relatan estas autoras acerca de las motivaciones de estos sujetos, estas mujeres que lucharon por la independencia. Eso es algo muy importante, y en otra presentación del libro he visto que se ha mencionado el amor, las motivaciones, el amor en el sentido no sentimental, sino un amor más profundo. En toda la colección se siente la admiración, que yo por lo menos siento que las escritoras han llegado a sentir mucha admiración hacia estas figuras históricas, y eso es algo, creo que muy valioso, porque uno lee el libro y siente también admiración, siente cercanía con estas mujeres que vivieron hace mucho tiempo, y muchas veces mujeres sobre las cuales nunca hemos escuchado nada. Bueno, como menciona en la introducción José, son pocas las mujeres que han llegado al conocimiento general del público, ¿no? Entonces, para un público general, creo que es un buen acercamiento a la historia de la independencia, que te invita a investigar más, y eso es muy valioso. Pero lo sensorial, han quedado conmigo sensaciones, olores, sonidos. Por ejemplo, en un cuento el olor a sal es muy importante. En otro cuento, el sonido de los cascos de los caballos también es muy importante. Esos sonidos y olores son, de alguna manera, presagian lo que viene. Otro hilo conductor es que todas estas mujeres, además de ser valientes, muy fuertes, también son muy perspicaces. Creo que eso es un constante en este libro. Entonces, esos detalles tan pequeños que ya les informa que ya va a pasar una tragedia o ya va a cambiar la suerte, para mí ha sido muy elocuente, y eso es algo que he encontrado en muchos de los cuentos, sino en todos. Y para mí esas sensaciones son geniales para transportar a un lector, ¿no? Pensamos en un estudiante de secundaria o en cualquier lector, pero me emociona la posibilidad para un lector de secundaria transportarlos a ese momento, ¿no? Acercar más la historia de la independencia para que se pueda imaginar, sentir. Y finalmente te sitúa en un cuerpo, ¿no? Como mencioné, no son las mujeres retratadas en este libro, son mujeres que piensan, que actúan, pero también sienten, y se siente bastante la presencia del cuerpo. Y los textos están conscientes de que son cuerpos marcados por el género, obviamente, y también por la etnicidad y la clase socioeconómica. Eso me parece un aporte muy importante de este libro para mostrar una diversidad de experiencias. Y no podría dejar de hablar de la violencia, que lamentablemente es un constante en esta colección también, y otro aspecto muy visceral, ¿no? Que muchas de estas mujeres que lucharon por la independencia sufrieron una muerte muy cruel o tortura. Y eso se retrata, bueno, con respeto, creo, pero es algo que realmente choca y es difícil, pero es obviamente una parte importante de la historia, no se puede obviar. Y como contrapunto para esa violencia, también hay cariño, hay como gestos de cariño muy sutiles, pero que ayudan a asimilar un poco tanta violencia. Entonces, hay abrazos, hay
como acompañamiento, ¿no? En el dolor. A veces entre una mujer del presente y una mujer del pasado, y a veces entre dos mujeres en el pasado, entre una mujer y un hombre. Entonces eso me parece un contrapunto muy importante. Y finalmente quería mencionar la organización del libro. Felicito mucho a José porque, bueno, es un orden cronológico que parece algo muy sencillo, pero el efecto es que te vas sumergiendo cada vez más en un momento histórico, sobre todo en la primera parte dedicada a la rebelión liderada por Túpac Amaru II y Micaela Bastidas. Cuando llegas al séptimo relato de esa sección del libro, realmente estás metida, o yo estaba metida en ese momento, conociendo cada vez más a los personajes y también entendiendo o sintiendo las motivaciones, las estructuras de poder que motivaron la rebelión. Entonces, eso fue algo que no me esperaba, que son 22 relatos al final con el bonus track, pero realmente cada sección, cada momento histórico podría ser su propia, cada cuento creo que se puede leer de manera independiente. Cada sección hace un conjunto de cuentos muy interesantes. Y si leemos la colección completa, es una, como mencioné, lo de la admiración, te deja por toda la violencia, todo el sufrimiento y el sacrificio. Si el sentimiento dominante es positivo, es de esperanza y de admiración por estas mujeres. Y se puede sentir en la colección completa ese diálogo entre mujeres de diferentes momentos históricos, ¿no? Tanto las escritoras que escribieron sobre el pasado, pero en el mismo cuento a veces hay diálogos entre mujeres de diferentes generaciones o diferentes momentos. Y realmente se siente la importancia de esta construcción de un archivo subjetivo, afectivo, de la experiencia femenina. Y en ese sentido creo que yo, por ejemplo, creo que esa primera sección sobre la rebelión de Túpac Amaru II y Micaela Bastidas se podría estudiar en una clase y a partir de allí también trabajar la investigación histórica. Me pareció muy potente el libro completo y también esa sección. No sé si... Sí, eso es lo que quería comentar. No sé si hay alguna pregunta, José, o sí. Sí, Nicole, bueno, te agradezco mucho tu comentario. Yo creo que este libro se presta pues a muchas lecturas. Digamos que hasta ahora, como bien has notado, se ha hablado de trasfondo histórico que es obvio, ¿no? Pero también hay una sensibilidad muy interesante, ¿no? Lo emocional en este libro es clave y yo estoy seguro de que esto es una propuesta que de hecho que ya está siendo muy solicitada por colegios, ¿no? Por estudiantes. Hay solicitudes que están llegando desde provincias, sobre todo porque están viendo por qué sus heroínas han sido reconocidas en este volumen, ¿no? Bueno, se viene reconociendo mucho, pero digamos el libro ha circulado pues, en redes y esto ha llamado la atención de algunos gestores culturales, profesores de provincia, y están haciendo solicitudes a Ediciones Copés, ¿no? Para facilitar el libro impreso, que está en imprenta, ¿no? Lamentablemente está en imprenta, pero digamos, queríamos primero tener una primera etapa de democratizar este título y en realidad este libro lo pueden leer en cualquier punto del mundo con conexión a internet en la página en la biblioteca virtual, digamos, en la biblioteca virtual de Petroperú. Y a lo que voy es que
Rocío Quespi, que es una de las autoras de 21 relatos sobre mujeres que luchaban por la independencia del Perú, es un comentario interesante, ¿no? Ahora se ha movido porque más personas han participado en el chat, pero ella justo subraya algo que dijiste que también a mí me tocó, ¿no? Pero he perdido, lamentablemente, a ver si me ayuda Rocío de nuevo, de repente puede repetir el comentario. Era un comentario sobre un concepto que lanzaste. Déjame ver. Sí, acá dice, muy linda idea, dice Rocío, ¿no? Nicole, una nueva forma de mirar a la historia del Perú desde el punto de vista de mujeres que han sido agentes históricos, ¿no? No sé si esto sea la inauguración de algo, ¿no? Tampoco tengo claro si el libro es el primer documento de este tipo. Lo dudo, ¿no? Lo dudo. De repente ha habido otras propuestas que también han sido invisibilizadas, ¿no? Es muy probable o que no se note. No sé, esto ya tendría que ser un tema de discusión, pero en un momento a mí me pareció muy importante, cuando estábamos cerrando el primer volumen, ¿y cuál sería el siguiente? ¿Cómo va a ser? Bueno, yo tenía una idea y esto se catalizó, ¿no? Yo creo que es el momento de darle la voz a la mujer y que hablara de mujeres, ¿no? Que sean autoras que escribieran sobre personajes históricos. Y un poco lo digo en broma, pero hay mucho de serio, ¿no? Yo creo que este libro hubiese sido perfecto si no lo hubiese editado un hombre, sino una mujer, ¿no? Pero bueno, ya estamos ahí en planos así se dieron las cosas, ¿no? Pero igual me siento muy agradecido, me siento muy orgulloso también de haberte asumido este proyecto, ¿no? Y que haya salido tan simpático. Hay un detalle también, porque yo creo que es un libro con mucho simbolismo, y la portada, la cubierta del libro va a ser de color plata, va a ser un color especial, va a ser plateado el libro, ¿no? Como si fuese un objeto de plata, y obviamente esto no es gratuito, ¿no? El vínculo entre lo plateado, la luna y la mujer es clarísimo, ¿no? Desde la antigüedad, ¿no? Es algo, pues, prehispánico, y creo que desde ahí ya el libro es una propuesta de rendir tributo a la mujer, ¿no? De darle su peso como sujeto reluciente, brillante. Finalmente es una luz en la oscuridad, ¿no? Entonces, desde la portada, desde este detalle que puede ser superfluo, banal, frívolo, ¿no? El libro ya está denotando algo, ¿no? No sé si quisiera comentar algo de lo que he dicho Sí, por un lado, sobre el comentario que resaltaste de Rocío, sobre las mujeres como agentes históricos, otro aporte del libro, creo, hay una cita en el cuento de Claudia Salazar donde dice que hay muchas maneras de participar en el proceso. Y eso se siente mucho en este libro. Por un lado, no esencializa a la mujer como alguien que participa de tal o cual forma, sino que hay mujeres luchadoras, hay mujeres espías, hay mujeres que acompañan, que proveen municiones. Siento que realmente se explora cómo ha podido participar la mujer en estos momentos tan históricos. Y también pensar no solamente el evento principal, sino lo que precede y lo que viene después, ¿no? Eso para mí ha sido muy valioso. Y creo que en la segunda sección sobre la segunda y tercera sección, mencioné que la primera sección hay coherencia, sentí entre los 7 textos escritos por diferentes personas hay cierta coherencia o cierto coro, se forma un coro. En las otras secciones yo sentí más caos, pero yo creo que eso refleja el contexto. Entonces, y hay
muchas motivaciones diferentes, hay muchas posturas diferentes y en ese sentido realmente presenta un panorama complejo, diverso y como se ha mencionado en otras mesas sobre este libro, diversifica un poco el lugar de pensar la independencia, ¿no? Hay representación de muchas regiones y eso también es un aporte muy importante. Sí, pues en realidad hay una distorsión de lo que fue el proceso de independencia, ¿no? En el colegio, lo que se ha vendido, lo que se ha discutido es que, o sea, propuesto simplemente es que como que fue de un momento para otro, ¿no? Que San Martín dijo algo y uno memoriza esas palabras y ya al día siguiente éramos libres, ¿no? Y no, el asunto es muy complejo, o sea, después de eso Lima fue recuperada por los españoles, ¿no? Por los realistas y bueno, ahí después muere, por ejemplo, Olaya, ¿no? Y un cuento justamente tiene que ver sobre eso, ¿no? Porque es gracias a la persona que lo introduce en el mundo del espionaje es la que cuenta la historia, ¿no? Es algo que no se sabe mucho, o sea, lo saben pues los especialistas, pero la idea del libro es justamente llegar a un público pues amplio, ¿no? Jóvenes, niños, bueno, no tan niños de repente, pero sí jóvenes, un público adultos jóvenes, y un poco desmitificar muchas cosas, ¿no? Y también, bueno, algo que no trata el libro es que muchas mujeres, así como lucharon por la independencia, pues otras lucharon por España, ¿no? Pero también había mujeres que lucharon por España, hay que decirlo, pues, ¿no? Muchísimas gracias, José Donaire y Aldo y Nicole, muchísimas gracias, me ha parecido muy interesante. Hemos considerado 30 minutos para cada presentación, yo terminé antes, pero pero son 30 minutos. No sé si quieren agregar algo para el cierre. Me preguntaron un par de personas si ya se estaba vendiendo el libro o todavía no. Y con eso quisiera que cerráramos porque ya le toca a la siguiente ponente. Muchas gracias. Ana Beatriz, queremos agradecerte a través tuyo a los organizadores de este simposio y agradecemos la presencia también de las personas que nos acompañan en esta transmisión. Agradezco a Nicole, a José por participar en esta actividad. El libro, como hemos mencionado en el chat, está actualmente disponible de manera digital en la biblioteca virtual de Petro Perú. Hemos adjuntado ahí la ruta y en las próximas semanas vamos a lanzar ya el libro impreso. Perfecto. Este libro va a ser a través de librerías. Así es. Gracias, Aldo, muy amable.